En junio de 1942, en medio del Pacífico, un joven piloto japonés llamado Tadayoshi Koga despegaba de un portaaviones con absoluta confianza. Volaba el avión más temido del mundo, el Mitsubishi A6M0. Durante meses, este caza había dominado los cielos, derribando a todo enemigo que se cruzaba en su camino. Los pilotos estadounidenses lo llamaban el fantasma invencible. Pero ese día, un error de cálculo convertiría a Koga en el hombre que entregaría el secreto más guardado de Japón directamente en manos de sus enemigos. Lo que ocurrió después cambió el rumbo de la guerra en el Pacífico para siempre. Si te apasionan las historias reales que cambiaron la historia, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte ninguna. Ahora sí, comencemos. En la cubierta del portaaviones Ryuho, el amanecer del 4 de junio pintaba el horizonte de naranja y violeta. El aire salado golpeaba el rostro de Tadayoshi Koga mientras ajustaba su casco de vuelo. Tenía 24 años y llevaba un año combatiendo en el Pacífico. Sus manos, curtidas por incontables misiones, revisaban los controles de su cero con la precisión de un relojero. El comandante Masatake Okumiya se acercó con paso firme. «Oye, Koga, hoy atacamos las islas Aleutianas, Dutch Harbor. Los estadounidenses no esperan un golpe tan al norte. Tu escuadrón irá en la segunda oleada. Quiero que protejas a los bombarderos y elimines cualquier resistencia en tierra». Koga hizo una reverencia. «Entendido, comandante. El cero no fallará. Yo no fallaré». Okumiya observó al joven piloto. Había algo en Koga que le recordaba a sí mismo 10 años atrás, esa mezcla de determinación y vulnerabilidad que solo la juventud puede sostener en tiempos de guerra. Sé que no lo harás, pero recuerda, el mar aquí es traicionero. Las Aleutianas no son como las islas del sur. El clima cambia en minutos. Si tienes problemas, regresa de inmediato. Un piloto vivo es más valioso que 10 aviones. Koga asintió, aunque en su interior la idea de regresar sin cumplir la misión le parecía inaceptable. Había sido entrenado para la victoria o la muerte. No existía punto medio en el código que lo había moldeado desde la academia. Los motores rugieron uno tras otro. 15 ceros despegaron en perfecta formación, como una bandada de halcones de acero. El mar bajo ellos era una sábana gris arrugada por el viento. Koga sentía la vibración del motor atravesar su cuerpo. Era una sensación que amaba, la máquina y él convirtiéndose en uno solo. Volaban a 3000 metros cuando el teniente Tsuguo Shikada, líder del escuadrón, habló por radio. «Mantengan la formación. Llegaremos a Dutch Harbor en 40 minutos. Los cazas enemigos son torpes comparados con nosotros, pero son valientes. No los subestimen». Las nubes comenzaron a espesarse. Jirones de niebla se colaban entre los aviones como fantasmas silenciosos. La temperatura bajó bruscamente y Koga sintió el frío atravesar su traje de vuelo. Las Aleutianas eran un lugar hostil, una cadena de islas volcánicas donde la tierra, el mar y el cielo parecían estar en guerra constante entre sí. Cuando Dutch Harbor apareció entre las nubes, Koga vio las columnas de humo negro elevándose desde los depósitos de combustible. La primera oleada ya había atacado. Ahora era su turno. Varios cazas Curtiss P-40 despegaban apresuradamente desde la pista improvisada. Eran aviones robustos, diseñados para castigo, pero lentos y pesados comparados con el cero. Shikada dio la orden. «Segundo grupo, conmigo. Koga, Nakamura, Omori, cubran el flanco derecho. Eliminen cualquier amenaza terrestre». Koga descendió en picada, el viento silbando contra las alas de su cero. Abajo, los soldados estadounidenses corrían buscando refugio. Las ametralladoras antiaéreas comenzaron a escupir líneas de fuego trazador hacia el cielo. El joven piloto sintió la adrenalina inundar sus venas. Abrió fuego contra una posición de artillería, viendo cómo las balas de 20 milímetros destrozaban los sacos de arena. Pero entonces sucedió. Durante una maniobra evasiva, Koga sintió un impacto seco contra el fuselaje. No fue un golpe directo de los cañones antiaéreos, fue algo más pequeño, casi insignificante. Una bala perdida de rifle, quizás. Miró los instrumentos. Todo parecía normal. El motor seguía funcionando perfectamente. Los controles respondían. Decidió continuar. Minutos después, mientras ganaba altitud para reunirse con su escuadrón, notó algo extraño. Un líquido oscuro comenzaba a manchar el parabrisas por dentro. Al principio pensó que era aceite, pero el olor era distinto, metálico, dulzón. Era combustible. La bala había perforado el tanque de manera casi perfecta, creando una fuga lenta pero constante. Koga sintió que el estómago se le encogía. Sin combustible, el cero era solo un planeador muy elegante sobre un océano mortal. Tomó el micrófono con mano temblorosa. «Líder de escuadrón, aquí Koga. Tengo una fuga de combustible. Solicito instrucciones».
La respuesta de Shikada tardó unos segundos que parecieron eternos. Koga, evalúa la gravedad. ¿Puedes regresar al portaaviones? El joven piloto hizo cálculos rápidos en su cabeza. La distancia al Ryujo, el combustible restante, la velocidad del viento. Negativo, líder. No llegaré. El combustible se está yendo demasiado rápido. Hubo un silencio cargado de significado. Entonces busca una isla donde puedas hacer un aterrizaje de emergencia. Hay varias deshabitadas cerca de Akutan. Encuentra terreno plano. Aterriza con el vientre si es necesario. Enviaremos un hidroavión a recogerte cuando el clima mejore. Entendido. Koga se esforzó por mantener la voz firme, pero por dentro el miedo comenzaba a trepar por su garganta como una enredadera espinosa. Voló hacia el sureste, buscando desesperadamente entre las islas. El indicador de combustible caía con una velocidad aterradora. Sus ojos barrían el terreno bajo él. Montañas volcánicas, acantilados negros, playas de piedra, nada que pudiera servir como pista improvisada. Hasta que la vio, una pequeña isla llamada Akutan, y en ella un valle relativamente plano cubierto de tundra pantanosa. No era ideal, pero era su única oportunidad. Koga respiró profundo, murmurando una oración que su madre le había enseñado de niño. Luego inició el descenso. El cero perdía altitud en círculos controlados. Koga tenía el corazón martilleando en el pecho. Había practicado aterrizajes de emergencia docenas de veces en el entrenamiento, pero nunca sobre terreno desconocido, nunca con el tanque casi vacío, nunca con las manos tan frías que apenas podía sentir los controles. A 50 metros del suelo, soltó el tren de aterrizaje. Las ruedas descendieron con un clic mecánico. 30 metros, 20. Podía ver cada detalle de la tundra ahora. El musgo verde brillante, las manchas de agua entre la hierba, las pequeñas flores púrpuras que de alguna manera sobrevivían en ese lugar inhóspito. 10 metros, 5, el cero tocó tierra. Y entonces todo se volvió caótico. El terreno que desde el aire parecía firme era en realidad un pantano. Las ruedas se hundieron inmediatamente en el lodo. El avión se inclinó violentamente hacia adelante. Koga fue lanzado contra el arnés con tanta fuerza que el aire escapó de sus pulmones. Oyó el terrible sonido del metal retorciéndose. La hélice golpeó el suelo y se hizo pedazos. El morro del cero se hundió profundamente en el fango. Y luego, silencio. Un silencio tan profundo que Koga podía oír su propia respiración entrecortada. Estaba vivo, herido, pero vivo. Intentó moverse y sintió un dolor agudo en el cuello. Durante el impacto, su cabeza había golpeado el panel de instrumentos. Llevó la mano a la frente y la retiró manchada de sangre. Aturdido, intentó desabrochar el arnés, pero sus dedos no respondían correctamente. El mundo comenzó a girar. La visión se le nubló. Tadayoshi Koga cerró los ojos pensando en su familia en Saga, en los campos de arroz que rodeaban su casa, en el rostro de su madre diciéndole adiós el día que partió hacia la guerra. Y entonces la oscuridad lo envolvió. Pasaron 5 semanas. 5 semanas en las que el cero de Koga permaneció inmóvil en el pantano de Akutan, oculto entre la niebla constante y las tormentas que azotaban las aleutianas. La tripulación japonesa envió varios hidroaviones de reconocimiento, pero el mal tiempo y la densa niebla les impidieron localizar a su camarada caído. Fue un equipo de la Marina estadounidense el que finalmente encontró el avión. El teniente William Thies caminaba por la tundra con 5 marineros, inspeccionando la isla en busca de posibles amenazas japonesas. Era un día excepcionalmente claro para los estándares de las aleutianas. El viento del norte traía consigo el olor a sal y tierra húmeda. «Señor, mire eso». El cabo Jenkins señalaba hacia un valle cercano. Hay algo brillando entre la hierba. Metal. El grupo se acercó con cautela, las armas listas. Cuando Thies vio lo que tenían frente a ellos, sintió que el corazón se le detenía un instante. Cielo santo, es un cero, un maldito cero intacto. Los marineros rodearon el avión con una mezcla de asombro y temor. El legendario caza japonés, el terror de los cielos del Pacífico, estaba ahí, hundido hasta el vientre en el fango, pero sorprendentemente completo. La estructura estaba intacta. Los controles, visibles a través de la cabina abierta, parecían funcionales. Incluso las ametralladoras seguían montadas en las alas. Thies se acercó a la cabina y entonces lo vio. El cuerpo de Koga, todavía sujeto al asiento del piloto, la cabeza inclinada hacia un lado, había muerto por el golpe en el cuello durante el aterrizaje forzoso. El oficial estadounidense sintió una punzada de empatía. Era un chico. No podía tener más de 25 años. Hay que reportar esto inmediatamente. Este avión vale más que todo el oro de Fort Knox. Los muchachos en ingeniería van a enloquecer cuando vean esto.
3 días después, un equipo de especialistas llegó a Akutan. El comandante Robert Blakeney, ingeniero aeronáutico de la Marina, lideraba la operación de recuperación. Era un hombre de 50 años, veterano de la Primera Guerra Mundial, con una mente analítica y una pasión casi obsesiva por la aviación. Caballeros, lo que tenemos aquí es una oportunidad histórica. Durante un año hemos estado luchando contra este avión sin entender realmente cómo funciona. Ahora podemos abrirlo como un reloj y aprender cada uno de sus secretos. Pero primero tenemos que sacarlo de aquí sin dañarlo más. La operación de rescate fue un prodigio de ingeniería improvisada. Construyeron una pista temporal usando tablones de madera sobre el pantano. Colocaron gatos hidráulicos bajo el fuselaje y lentamente, centímetro a centímetro, levantaron el cero del lodo. Reforzaron el tren de aterrizaje dañado. Limpiaron el motor. Reemplazaron la hélice destruida con una de repuesto tomada de un avión estadounidense modificado para encajar. Blakeney supervisaba cada detalle. Cuidado con esa ala. Las aleaciones japonesas son diferentes a las nuestras, más ligeras, pero también más frágiles en ciertos puntos. Quiero este avión en condiciones de volar. Necesitamos probarlo en el aire, no solo en tierra. Después de 2 semanas de trabajo agotador, el cero estaba listo. Lo bautizaron con un nombre en código, Proyecto Firebird. Lo cargaron en un carguero y lo enviaron a la Estación Aérea Naval de North Island, en San Diego, California. Cuando el avión llegó a California, causó sensación entre los ingenieros y pilotos de prueba. El comandante Eddie Sanders, uno de los mejores pilotos experimentales de la Marina, fue asignado para volarlo. Sanders era un texano de 38 años, con más de 3.000 horas de vuelo en docenas de tipos de aviones. Tenía una reputación de ser tanto brillante como temerario. Cuando vio el cero por primera vez, caminó a su alrededor con los brazos cruzados, estudiando cada línea, cada remache. Es hermoso, diabólicamente hermoso. Miren esas líneas, no hay nada sobrando. Cada pieza tiene un propósito. Los japoneses construyeron un avión que es básicamente un motor con alas, ligero, rápido, letal. Blakeney asintió. Exacto. Por eso nuestros pilotos han estado muriendo en combate contra él. El cero puede girar más cerrado que cualquier cosa que tengamos. Puede trepar más rápido. Tiene mayor alcance. Pero debe tener debilidades. Tu trabajo es encontrarlas. Sanders se puso el casco y trepó a la cabina. El asiento todavía mostraba manchas oscuras que los técnicos no habían podido limpiar completamente. Sangre de Koga. El piloto estadounidense sintió un escalofrío. Se recordó a sí mismo que la guerra no tenía espacio para sentimentalismos. Los instrumentos estaban etiquetados en japonés, pero los técnicos habían creado una guía de traducción pegada al panel. Sanders revisó los controles. La palanca era suave, casi delicada. Los pedales del timón requerían menos fuerza de la que esperaba. Todo en el avión parecía diseñado para la precisión, no para la fuerza bruta. Encendió el motor. El Sakae de 14 cilindros cobró vida con un rugido metálico diferente al de los motores estadounidenses, más agudo, más hambriento. Sanders sonrió. Muy bien, pequeño. Muéstrame lo que puedes hacer. Aceleró por la pista y el cero saltó al aire como si tuviera prisa por regresar a su elemento. La ascensión fue increíblemente rápida. En segundos estaba a 1.500 metros. A 3.000. Los controles respondían al más mínimo toque. Era como volar montado en un pensamiento. Durante 2 horas, Sanders puso al cero a través de cada maniobra imaginable. Giros cerrados, tirabuzones, picadas, ascensos verticales. El avión respondía con una agilidad que ningún caza estadounidense podía igualar. Pero mientras volaba, Sanders también comenzó a notar las grietas en la armadura del dragón. Cuando forzaba los giros más cerrados, las alas vibraban de manera preocupante. Durante las picadas a alta velocidad, los controles se volvían duros, casi inmóviles. Y había algo más. El avión no tenía blindaje. Nada. Ni una placa de acero protegiendo al piloto, ni tanques de combustible autosellantes. Los japoneses habían sacrificado toda protección por velocidad y maniobrabilidad. Después de aterrizar, Sanders reunió a los ingenieros. Caballeros, tengo buenas noticias. Este avión es mortal, sí, pero no es invencible. Es rápido y ágil a velocidades bajas y medias. Puede girar alrededor de nuestros cazas como si estuvieran parados. Pero, y este es un pero muy grande, no puede pelear a alta velocidad. Por encima de 500 kilómetros por hora se vuelve rígido. Los controles no responden bien. ¿Y la estructura? Diablos, las alas se sacuden como si fueran a desprenderse. Blakeney tomaba notas furiosamente. Continúa. Y no tiene blindaje. Nada. Un disparo en el tanque de combustible y explota como una antorcha. Un proyectil en la cabina y el piloto está muerto.
Los japoneses apostaron todo a no ser alcanzados, lo cual funciona cuando eres más maniobrable que el enemigo. Pero si podemos forzarlos a pelear en nuestros términos, a alta velocidad, podemos ganarles. La información se distribuyó inmediatamente entre todas las unidades de cazas estadounidenses en el Pacífico. Se crearon nuevas tácticas basadas en las debilidades del Cero. Los pilotos recibieron instrucciones claras. Nunca intenten superarlo en giros. En su lugar, usen su velocidad y peso. Ataquen en picada, disparen y escapen usando la velocidad. Si te atrapa en un giro, estás muerto. Si lo fuerzas a perseguirte a alta velocidad, tú ganas. Los resultados fueron dramáticos. En los meses siguientes, las tasas de pérdida de cazas estadounidenses contra los Ceros cayeron drásticamente. Los pilotos estadounidenses, antes aterrorizados por el caza japonés, ahora lo enfrentaban con confianza renovada. El fantasma invencible había sido desenmascarado. En una base aérea cerca de Rabaul, el comandante Okumiya recibía informes cada vez más alarmantes. Los estadounidenses habían cambiado sus tácticas. Ya no intentaban combates de giros. Atacaban y se retiraban a velocidades que los Ceros no podían mantener. Las pérdidas japonesas aumentaban semana tras semana. Una tarde, el capitán Saito, un piloto veterano con 15 victorias, entró a la tienda de campaña de Okumiya con expresión sombría. Comandante, algo ha cambiado. Los estadounidenses pelean diferente ahora. Es como si conocieran cada debilidad del Cero. Saben exactamente cuándo atacar y cuándo retirarse. Perdimos 4 aviones hoy. 4. Y no derribamos ninguno de ellos. Okumiya sintió un frío en el estómago. Se preguntó si los estadounidenses habrían capturado un Cero intacto. Era la única explicación lógica. Pero, ¿cómo? Los pilotos tenían órdenes estrictas de destruir sus aviones si se veían obligados a aterrizar en territorio enemigo. Pensó en Koga. El joven piloto nunca había sido encontrado. Los equipos de búsqueda reportaron que probablemente se había estrellado en el mar. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si el chico había logrado un aterrizaje de emergencia y el avión había caído en manos estadounidenses? Okumiya cerró los ojos. Si eso era cierto, entonces Koga, sin quererlo, había entregado la victoria al enemigo. No por traición, sino por simple mala suerte, por un aterrizaje en el lugar equivocado, por estar del lado equivocado de la historia. La guerra continuó. El Pacífico se tiñó de rojo durante 3 años más. Islas fueron tomadas y perdidas. Barcos se hundieron. Aviones cayeron en llamas. Hombres jóvenes de ambos lados murieron sin entender completamente por qué luchaban, sabiendo solo que era su deber. En 1945, cuando Japón finalmente se rindió, Eddie Sanders estaba en Okinawa. Había sobrevivido a la guerra con 17 aviones enemigos derribados y una colección de cicatrices que nunca desaparecerían completamente. A veces, en las noches, pensaba en el piloto japonés cuyo avión había volado. Se preguntaba quién había sido, si tenía familia, si alguien lo recordaba. Años después, en 1987, Sanders asistió a una conferencia de veteranos de guerra en Hawái. Era un hombre de 80 años ahora, con el cabello blanco y las manos temblorosas por la edad. Durante una cena, se sentó junto a un japonés de edad similar llamado Masatake Okumiya. Los dos veteranos conversaron a través de un traductor. Descubrieron que habían luchado en las mismas batallas, aunque en lados opuestos. Compartieron historias, rieron, lloraron. Y entonces Sanders mencionó el Cero que había volado. Okumiya se quedó muy quieto. El proyecto Firebird. Había oído rumores durante décadas. Finalmente preguntó, ¿el piloto? ¿Sabes cómo se llamaba? Sanders asintió. Encontramos su identificación en el avión. Tadayoshi Koga, subteniente de la Armada Imperial. Tenía 24 años. Okumiya cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por sus mejillas arrugadas. Koga era uno de los míos. Un buen chico, un excelente piloto. Nunca supimos qué le pasó. Pensamos que se había perdido en el mar. Lo siento, dijo Sanders, y lo decía sinceramente. Era la guerra. Ninguno de nosotros elegimos lo que pasó. Solo hicimos lo que nos ordenaron. Los dos hombres se quedaron sentados en silencio, unidos por el fantasma de un joven piloto que sin saberlo había cambiado el curso de la guerra. Okumiya finalmente habló. ¿Puedo preguntarte algo? El avión. ¿Te ayudó? ¿Realmente hizo una diferencia? Sanders no mintió. Sí, una diferencia enorme. Aprendimos todos sus secretos. ¿Cómo vencerlo? Salvó miles de vidas estadounidenses, lo cual significa... Y aquí hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, lo cual significa que probablemente costó miles de vidas japonesas. Okumiya asintió. Entiendo. Es una ironía cruel, ¿no?
Un piloto que solo quería servir a su país termina sirviendo a sus enemigos, pero no fue su culpa, fue solo destino. O mala suerte, agregó Sanders. Un poco de combustible, un pedazo de metal pantanoso. Decisiones tomadas en segundos que resuenan durante décadas. Los dos veteranos bebieron en silencio, brindando por los camaradas perdidos, por las vidas que pudieron haber vivido, por la paz que finalmente, después de tanto horror, había llegado. Hoy, el cero de Koga se exhibe en un museo en Virginia. Ha sido restaurado meticulosamente, sus colores originales, renovados, cada detalle preservado. Los visitantes caminan a su alrededor, leen las placas explicativas, toman fotografías, pero pocos entienden realmente la historia completa detrás de ese avión. No fue solo una pieza de tecnología capturada, fue el testimonio de las ironías salvajes de la guerra, de cómo las acciones de un hombre pueden alterar el curso de la historia de maneras que nunca podría haber imaginado, de cómo la valentía y el deber pueden, a veces, conspirar contra los mismos ideales que pretenden defender. Tadayoshi Koga voló ese día con honor, luchó con valor, murió haciendo lo que creía correcto, pero su legado no fue la victoria que había imaginado. Fue, en cambio, una lección dolorosa sobre el precio del conflicto y la manera en que el destino puede burlarse incluso de las intenciones más nobles. En los campos de arroz de Saga, la familia de Koga construyó un pequeño santuario en su memoria. Su madre vivió hasta los 92 años, preguntándose cada día qué había pasado realmente con su hijo. Nunca supo que su sacrificio, de una manera retorcida e involuntaria, había ayudado a terminar la guerra más rápido. Nunca supo que el avión de su hijo se había convertido en una herramienta que salvó vidas en ambos lados al acortar el conflicto. Y quizás sea mejor así. Algunas verdades son demasiado complejas, demasiado contradictorias para ser contenidas en el simple lenguaje del honor y el sacrificio. La guerra no es una narrativa limpia de héroes y villanos. Es un caos de consecuencias no intencionadas, donde los actos de valor pueden convertirse en instrumentos de derrota, y donde un joven piloto tratando desesperadamente de salvar su vida puede, sin saberlo, cambiar el destino de millones. El cero sigue ahí, en ese museo, brillante bajo las luces fluorescentes, un monumento no solo a la ingeniería japonesa o a la inteligencia estadounidense, sino a la fragilidad de los planes humanos frente al capricho del destino. Un recordatorio de que en la guerra, como en la vida, las consecuencias de nuestras acciones a menudo escapan a nuestro control, escribiendo historias que nunca pretendimos contar. Y en algún lugar entre el honor de Koga y la victoria estadounidense, entre el dolor de una madre en Japón y el alivio de 1000 pilotos que regresaron a casa, se encuentra la verdad incómoda de que la guerra no tiene vencedores reales. Solo tiene sobrevivientes y historias como esta, que nos obligan a recordar el costo humano detrás de cada máquina de guerra, detrás de cada táctica brillante, detrás de cada giro en la marea de batalla.